Obviamente que en el contexto de infecciones respiratorias bajas, los síntomas pueden, ser más graves, ¿no? En algunos casos. La región San Martín atraviesa una ola de virosis con un incremento sostenido de infecciones respiratorias, ya que afecta a gran parte de la población, según alertó el doctor Sergio Leonel Carpio Cárdenas, médico neumólogo del Hospital 22 de Tarapoto. Estamos viendo un notable aumento de casos respiratorios, tanto en niños como en adultos, principalmente causados por virus que comprometen desde las vías respiratorias altas hasta las bajas. Cuando estas últimas se afectan, los cuadros pueden agravarse con bronquitis y broncoespasmos, llevando incluso a la necesidad de las nebulizaciones frecuentes, explicó el especialista. En las infecciones respiratorias, la etiología principal son los virus, ¿no? Estos pueden afectar las vías respiratorias altas y bajas. Obviamente que en el contexto de infecciones respiratorias bajas, los síntomas pueden, ser más graves, ¿no? En algunos casos, como por ejemplo en el caso de una bronquitis que puede venir acompañada de broncoespasmo, y esto conlleva que los pacientes tengan que ser nebulizados, tanto niños como adultos. Y los casos más graves podrían ser neumonías virales, que normalmente esto se daba con mucha frecuencia durante la pandemia, pero que básicamente ahora en esta virosis actual lo que se está viendo es más que todo una infección de las vías respiratorias, que pueden ser tanto altas como bajas. Al ser la principal causa de infecciones respiratorias en pacientes con antecedentes de enfermedades respiratorias crónicas, como el asma, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden exacerbar los cuadros, ¿no? Los pueden llevar a unos cuadros donde los síntomas basales pueden empeorar en algunas horas o días, y esto conlleva a que tengan que buscar atención en los servicios de urgencia o de emergencia, ¿no? Los pacientes con enfermedades crónicas como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica son los más vulnerables en esta temporada, ya que pueden descompensarse en pocas horas. Muchos llegan a emergencia con cuadros exacerbados por no tomar medidas a tiempo, añadió el doctor Carpio. Frente a esta situación, el neumólogo exhortó a la población a completar su esquema de vacunación, incluyendo dosis contra la influenza, COVID-19 y neumococo, especialmente en personas con factores de riesgo como adultos mayores y personas con comorbilidades. Asimismo, recomendó identificar de forma temprana a personas con síntomas respiratorios en hogares, centros laborales y colegios, promoviendo su aislamiento domiciliario para frenar la cadena de contagios. Todos los pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas, como las mencionadas, tienen que vacunarse anualmente contra la influenza, tienen que tener, una cobertura contra el COVID si es que no la tuviesen, y tienen que también vacunarse contra el neumococo. En el caso de las recomendaciones, lo que hay que hacer, en primer lugar, hay que saber identificar, tanto en casa como en el trabajo, en los colegios, a personas con síntomas de resfrío, para que de cierta manera se puedan aislar en casa y así evitar la propagación o el contagio masivo. Y hay disminución de la temperatura, las personas tienen que usar una ropa adecuada, ¿no? Tienen que cuidarse de los cambios bruscos de temperatura y tienen que también fortalecer su sistema inmune consumiendo alimentos ricos en proteínas, vegetales y frutas, si no hubiese ninguna contraindicación. En el contexto de los pacientes que requieran una atención por especialista neumólogo, de preferencia tienen que ser pacientes que tengan ya algún antecedente de enfermedad respiratoria crónica como las mencionadas, ¿no? Llámese, por ejemplo, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, bronquiectasia, ¿no? El especialista también hizo un llamado a cuidar el sistema inmunológico mediante una alimentación rica en proteínas, frutas y verduras, y así evitar cambios bruscos de temperatura. Abrigarse bien y mantener controladas las enfermedades preexistentes puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y una complicación grave, sentenció. Finalmente, el doctor Carpio instó a los pacientes con enfermedades como diabetes, cáncer, asma o EPOC a acudir a consulta médica preventiva, recordando que el control oportuno puede salvar vidas durante esta temporada de bajas temperaturas. También
en el contexto de enfermedades que de cierta manera pueden disminuir la inmunidad, como son los pacientes oncológicos que están en quimioterapia, los pacientes que están tomando tratamiento inmunosupresor con corticoides o con otros medicamentos que disminuyan las defensas, pacientes con antecedentes de diabetes, enfermedad renal crónica y cirrosis hepática. En el contexto de un paciente, digamos, que tenga estos antecedentes, deberían acudir para una evaluación temprana y así evitar complicaciones.